a la divina misericordia. Oh mi Dios, yo te adoro, te contemplo en la No cruz tengas miedo, y yo en tu estoy aquí. corazón santo me abandono, mi Jesús. Oscar, compañero, hijo del pueblo y pastor, con tu sangre has abonado el camino de la liberación. Con tu sangre has abonado el camino de la liberación. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. Ahora empezamos. Buenos días a todos, bienvenidos a mi programa de San Óscar Arnulfo Romero. Espero pues que esta media semana que tenemos estemos siempre pues en la presencia de Dios, dándole gracias por todas sus bendiciones. Hoy es fiesta de San Agustín. Mucha de nuestra teología viene de él y de Santo Tomás de Aquino también. Así es que pues vamos a pedir la intercesión de San Agustín y de todos los santos, ¿verdad? Que nos acompañen en este caminar. Antes de iniciar el tema de hoy es creados a imagen y semejanza de Dios. Vamos a hablar un poquitito y profundizar en los temas de la sexualidad y la importancia de entender qué significa creados a imagen y semejanza de Dios. Hay mucha confusión, sobre todo que vamos a iniciar el periodo escolar, ¿verdad? Si tú eres catequista, creo que te puede ayudar un poquitito a, a veces tener una respuesta adecuada si un niño o jovencito tiene preguntas de este tipo. Decía pues que quiero agradecer, ¿verdad?, a todas las personas que nos acompañaron en el seminario de vida en el Espíritu esos 2 sábados. Gracias a Dios tuvimos una muy buena respuesta, la verdad más de lo que yo esperaba, tanto en inglés como en español. Muy agradecido también con la renovación carismática de San Antonio. El padre Bob Hogan, ¿verdad?, estuvo con nosotros también. Y la invitación es abierta para este jueves, o sea, el día de mañana. Es 30, ¿verdad? Quiero ver. Sí, 30 de agosto. Perdón, mañana 29 de agosto, que como les dije, la invitación a darle un seguimiento al grupo de español a las 6:30 en mi parroquia de Santa Clara. Vamos a empezar con adoración, alabanzas y voy a darles el tema servidores al modelo de la Virgen María. Así es que, y es un potluck dinner. Tráiganlo su plato delicioso para poder compartir. Todos son bienvenidos, no necesariamente solo los que asistieron al seminario. Puedes hacerle la invitación a quien tú desees. Con mucho gusto, pues la palabra de Dios no se le tiene que restringir o negar a nadie. También quiero agradecer a las personas del grupo de Del Río, muy lindas, gente que llegaron el sábado, ¿verdad?, a apoyarnos. También a Carmen Urrueta, que llegó desde, no me acuerdo, desde Eagle Pass. Carmencita, de ser tacaña, usted que nunca me acuerdo de dónde es usted. Pues muchas gracias, ¿verdad? Es de las más fieles, es la fidelidad, sí, y muy lindo los regalitos que me trajo desde Perú. Aquí está, mire, dice, buenos días, Padre Richard, bendiciones, saludo, un abrazo en Cristo Jesús, gracias por su servicio, gracias, Carmen.
Nos vamos a poner en la presencia de Dios, como siempre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por todo lo que tú nos das. Envía tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para poder meditar en tu palabra y poder tener ese conocimiento de sabiduría que solo viene de tu Espíritu. Ayúdanos a fortalecernos en nuestras emociones y deseos, pues para poder evitar caer en la tentación de pecado. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Uno de las, digamos, citas bíblicas más comunes es la del libro del Génesis, que inicia parte de la creación del hombre. Cuando Dios crea el mundo, el sol, el universo y todo, y crea al hombre, pues dice, y hace un énfasis que fuimos creados a imagen y semejanza de él. Y dice, hombre y mujer los creó. Entonces, ahí hay que ver, ¿verdad?, esos puntos, qué significa ser creado a imagen y semejanza de Dios. Entender también cuál es el plan de Dios para su creación en el tema de la sexualidad, porque hay mucha confusión, hay muchas cosas que la gente piensa y pues está confundida porque no hay una base moral, no hay una base tal vez de teología, en fin. Es la pregunta que, por ejemplo, Cristo le hace a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, esa es una pregunta de identidad, ¿verdad? Y hay una confusión en este aspecto de la identidad de las personas, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Nuestras emociones y deseos no definen quién tú eres, sino que independientemente somos hijos de Dios, así de fácil. Entonces, entre las realidades que afectan a los seres humanos en todo momento y lugar, y particularmente en nuestros días, como decía yo, es la sexualidad y la identidad sexual, que se encuentran entre las más significativas y más complejas. Las Sagradas Escrituras revelan que la sexualidad es parte del plan de Dios para la persona humana y que Él nos creó con un propósito y como parte de un plan ordenado para la felicidad humana. Eso es básico tenerlo claro y entenderlo. Primero, que la sexualidad no es pecado, que la sexualidad en el plan de Dios estaba en la mente de Dios como parte de la continuación del mundo, y que también es un sentido muy bueno, y también que Dios nos creó con un propósito, ¿verdad? Hombre y mujer, dice la Biblia. Quiere decir que nos creó diferentes para ser un complemento. No que seamos incompletos, pero digo, para crear la raza humana, obviamente hay una complementariedad. Ese es el orden de Dios. Ese es el orden de la creación. Entonces, cualquier cosa diferente ya no entra en un orden, sino que ya es un desorden. Por ejemplo, la reproducción in vitro y todos estos aspectos que no son naturales, es un desorden. También nuestro comportamiento en el orden de Dios era un comportamiento como buenos seres humanos. Entonces, ya los aspectos, por ejemplo, el odio, el resentimiento, el rencor, eso ya entra parte de un desorden emocional, que ya no entra como parte del plan de Dios. Dios no creó la maldad, Dios no creó la muerte, sino que la muerte entró al mundo, ¿verdad? Por eso Dios nos dio la libre decisión o el libre albedrío, como se dice. Entonces, de la realidad del pecado, igualmente central en la historia de la humanidad, es en todas las épocas y amenaza continuamente
con oscurecer el propósito de Dios para el sexo y la intimidad sexual. Cuando digo el sexo, hablo del género sexual, por ejemplo, hombre y mujer, y la intimidad sexual. Entonces, las distorsiones, de la sexualidad de una forma ordenada toman diversas formas, pocas tan difíciles de entender. A veces no entendemos la promiscuidad, por ejemplo, o la bisexualidad o la homosexualidad. Y como siempre, las enseñanzas de la Iglesia Católica se extraen de la razón y la revelación. Fe y razón, ¿se recuerdan? Que es un documento de San Juan Pablo II. Fe y razón. Y de las escrituras y de la tradición viva. Entonces arrojan a la luz el tema cada vez más relevante de la sexualidad en el plan de Dios. La castidad es la virtud que pone los deseos sexuales en su contexto adecuado y toma decisiones sobre el pensamiento y las acciones basadas en el plan de Dios para la sexualidad y la intimidad sexual. Eso es lo que hablan los obispos. Repito, la castidad es la virtud que pone los deseos sexuales en su contexto adecuado y toma decisiones sobre el pensamiento y las acciones basadas en el plan de Dios para la sexualidad y la intimidad sexual. La castidad es más que la continencia. Es lo que evita los deseos sexuales que son pecaminosos. Por ejemplo, una pareja de casado puede ser no casto o puede ser una relación de marido y mujer que no viven en castidad. Entonces, la castidad implica un reordenamiento de los deseos, pensamientos y acciones para que una persona pueda controlar sus deseos sexuales en lugar de ser controlada por ellos. Entonces, entender la castidad significa poner en orden nuestros pensamientos y nuestros deseos, porque los deseos vienen de nuestros pensamientos. Les pongo un ejemplo, que por ejemplo, el marido llega a la casa y llega con ese deseo de tener una relación sexual por deseo nada más. Eso es en contra de la castidad, porque se fue a alcoholizar, se tomó unos tragos, ya llegó un poco alegrón a la casa o alegrón ella, ¿verdad? Llegan a la casa y desean tener relaciones íntimas, ¿verdad? El hecho de ser marido y mujer no quiere decir que tengan alguna restricción, como dice Pablo. Pablo dice de que no todo me es permitido. Ese es el punto de la castidad. La castidad es poder ordenar esos deseos, esas emociones con nuestras acciones. Entonces, toda relación sexual fuera del matrimonio establecido por Dios es en contra de la castidad. Cualquiera, ¿verdad? La fornicación es una relación entre dos personas que no son casados. Esa es fornicación. Adulterio es una relación sexual entre una de las personas que puede ser casada. Entonces eso se llama adulterio. La masturbación en una persona soltera, por ejemplo, se llama fornicación, pero en una persona casada es adulterio. ¿Por qué? Porque en el momento de compartir las promesas matrimoniales, dice al final, como dicen las escrituras, y los dos forman una sola cosa. Entonces uno está adulterando el cuerpo de la otra persona. Ahora, ¿cuál es el género sexual y la sexualidad en el diseño divino? Como hijos de Dios creados a su imagen y semejanza y creados como mujeres y hombres, estamos hechos para revelar la imagen de Dios en el mundo. El propósito del género sexual, o sea, hombre o mujer, y la sexualidad, expresar el amor de una manera físicamente íntima, está íntimamente conectado con este deber de hacer que Dios sea visible en nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras relaciones. Entonces, el diseño de Dios, al habernos creado hombre y mujer, tiene que reflejar nuestra manera de comportarnos como imagen de Dios. Entonces, la complementariedad establece las diferencias sexuales entre un hombre y una mujer.
y permite lograr una unión íntima de cuerpo, mente y corazón. Repito, la complementariedad, o sea, de las diferencias sexuales entre el hombre y la mujer, permite lograr una unión íntima de cuerpo, mente y corazón. El hecho de que una persona se cambie biológicamente su sexo no lo hace ser diferente, porque sus emociones, su mente y su corazón queda establecido como la persona que nació, ya sea varón o mujer. Él puede ser físicamente ella, pero no internamente. Ese es el pacto fiel y permanente del matrimonio que proporciona el contexto apropiado para una intimidad sexual, que crea y fortalece un vínculo que da amor y que se da a sí mismo, y permite a los cónyuges cooperar en el plan de Dios, porque Dios le dijo a Adán y Eva, procréense y hagan la humanidad. Eso es lo que básicamente el plan de Dios. Decía al principio que la pregunta de Jesús a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Es una pregunta de identidad. Entonces, esa pregunta hecha a San Pedro tiene resonancia el día de hoy y quizá ahora más que nunca. Y Pedro tuvo la respuesta correcta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Pero lamentablemente demasiadas personas en estos días como están inmersas en un mundo lleno de pecado, hay una confusión y pueden tener diferencias de pensamiento. ¿Quién dice la gente que soy yo? Por ejemplo, escuchamos ahora lastimosamente, ¿verdad? Muchas personas que se identifican como gay, para poner este caso especial. O sea que toda la persona humana se está reduciendo a un término que se llama gay. Entonces, ¿qué pasa con tu identidad como creación de Dios? Independientemente seas católico o no, ¿verdad? Hemos sido creados por esa deidad que es Dios. Entonces, ¿dónde está esa identidad? La gente se resume a una sola frase, decir yo soy gay o soy homosexual, y no, eso no tiene nada que ver con el plan de Dios realmente, porque al final lo que nosotros somos hijos de Dios, y dice Pedro que fuimos llamados para ser una raza de sacerdotes, de profetas y de reyes. Entonces, eso cambia por contexto el sentido de la humanidad. Y eso, de una manera personal, yo pienso que eso es discriminación, es estar discriminando, porque es poner como un label, poner una, ¿cómo se dice label en español? Ya se me olvidó. Etiqueta, perdón, que ya me quedé mudo, ni español ni inglés. Es ponerle una etiqueta a alguien. Eso es discriminar. Lo vemos ahora como en las noticias, vemos que discriminación y racista es igual. Vemos también la palabra homofóbico. ¿Qué significa la palabra homofóbico? De acuerdo al diccionario, es aquella persona que rechaza a otro por su identidad sexual. Y para el caso se aplica a los homosexuales. Entonces, ¿quién es más homofóbico? Aquella persona que no se acepta a sí mismo como nació, o aquella persona que te dice, ese no eres tú. ¿Quién es más homofóbico realmente? Pues es más homofóbico aquel que no se acepta como fuiste creado en el principio. Y eso no hay opción para cambiar. Claro, biológicamente se podría hacer y que las leyes pueden hacerlo, pero eso no quiere decir que es del orden natural de Dios. O sea, aquí tenemos que separar la fe, la razón, con lo que enseña el mundo. Entonces, para poder tener una idea más clara de todo este concepto, debemos de entender un poquitito lo que es el amor, qué significa el amor y el amar. Pues vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos a regresar en unos segundos. Soy el padre Richard Zamur y el programa San Oscar Romero. Yo no estoy en YouTube.
Monseñor, profeta ¿Quién de dice? mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus Ya no puños se puede. sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. ¿Quién? Hola, soy el doctor Antonio Ramírez de León para También es que invitarte nadie lo ven. a que nos acompañes en el curso sobre la vida en abundancia todos los miércoles a partir del julio 24 de 10 a 12 de la mañana en la parroquia Holy Trinity. Estaremos estudiando y explorando nuestra vida consciente, nuestro inconsciente, nuestras emociones, nuestras relaciones y cómo encontrarnos a nosotros mismos en Cristo Jesús. Los esperamos el próximo miércoles, julio 24, de 10 a 12 por la mañana en la parroquia Holy Trinity. ¿Quién está? Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. Hola, mi nombre es Sandra. Yo pertenezco a las Colombias de Santa Rosa de Lima. Las Colombias es una organización bajo la cobertura de Knights of Columbus. Todas las mujeres católicas mayores de 18 años pueden ser partes de esta organización y están organizando una noche de casino. El dinero recaudado será donado a organizaciones sociales como San Vicente de Paul, la Casa de Padua, que es casa de sacerdotes retirados, orfanatos como San Pedro y San José, apoyos en casos de desastres naturales. La noche de casino se llevará a cabo el 28 de septiembre en la iglesia Santa Rosa de Lima, localizada en 9883 Marbach Road. Cada boleto cuesta 40 o 2 por 75. La entrada incluye cena de 6 a 7 de la tarde, juegos de casino 7 a 10, una rifa 10 a 11. Para más información, por favor de llamar a 210-393-2548 y preguntar por Ceci. Muchas gracias y que Dios los bendiga. ¿Quién? Renovación Católica Carismática San Antonio te invita al Seminario de Mujeres Hija, tu fe te ha salvado. Marcos 5:34. Viernes 30 de agosto del 2019 de las 6 a 9 de la noche. Sábado 31 de agosto del 2019 de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde. Las conferencistas serán la señora Marangeli González, Margarita Figueroa y tenemos en la música al ministerio A Él Cantaré en la parroquia San Henry's en el salón parroquial. La dirección 1707 South Flores Street, San Antonio, Texas 78204. La entrada $25. Para más información, con la señora Silvia López al teléfono 210-577-1836 o con la señora María Ortiz, el número 210-848-8758. Te esperamos. A ver, vámonos de regreso. Ya. Bueno, ya pues estoy de regreso. Se me olvidaba invitarles, ¿verdad?, a mi parroquia de Santa Clara. Este domingo 1 de septiembre, nuestro bingo de las guadalupanas, de 12 a las 12 del mediodía, pues es el lunch. Y luego de 1 a 5, pues es el bingo. Miren, déjenme serles claro. Y voy a decir lo mismo que digo en la parroquia. Si tú vas a llegar al bingo porque vas con la expectativa de ganar esto, claro, no tenemos grandes regalos, pero vas con el deseo de ganar dinero o algo así, por favor no vayan. No son bienvenidos. No quiero participar de algo que está mal, ¿verdad? Ahora cada quien decide sus propias, toma sus propias decisiones. Pero si tú vas al bingo por pasar un rato con tus amigos, por comer y jugar, pues yo no le veo ningún problema. La verdad que no, y eso lo he repetido en mi iglesia. Yo creo que pasar un rato alegre jugando, pues aunque sea cartas y todo eso, no lo veo ningún problema. Pero cuando ya hay una búsqueda, cuando ya hay un interés económico de algo, eso no está bien, eso se llama gambling.
¿verdad? Es mi opinión, ¿verdad? Quiero ser muy claro, es mi opinión y no me gustaría pues de participar de eso. Pero sí, como te digo, obviamente lo que recogemos, pues hay dos metas en los eventos que nosotros tenemos en la iglesia. El primero es la unidad de la comunidad. Somos una familia y queremos promover eventos que sean sanos para la familia. No tienes que ir a otro lugar, sino que la iglesia te ofrece de muchas maneras, por ejemplo, los bingos, los festivales, las cenas, los bailes, todo eso. Y luego, obviamente, recoger algunos fondos, ¿verdad? Porque el Ministerio de las Guadalupanas o la Sociedad de las Guadalupanas ayuda mucho en la parroquia. Así es que, pues, están invitados Santa Clara en el sur de la ciudad este domingo 1 de septiembre. Bueno, continuemos con el tema de creados a imagen y semejanza de Dios. Hablaba un poquitito de las bases fundamentales del plan de Dios, de qué significaba ser creados a imagen de Dios, también el plan de la sexualidad de Dios para cada uno de nosotros. Obviamente la sexualidad es parte del plan de Dios, pero no se trata de tener una relación íntima únicamente, ¿verdad? Sino se trata de entender quién tú eres, que es la cuestión de identidad, y dos, entender cuál es tu vocación. Si tu vocación es para ser soltero, si tu vocación es para ser una persona casada o para ser consagrado, ¿verdad? Y si alguien me pregunta, pues sí, yo vivo mi sexualidad plenamente de acuerdo a mi vocación como sacerdote. Punto. ¿Verdad? Entonces es igual con las personas que son casadas, ¿verdad? Su sexualidad, obviamente, como hombre y mujer. Yo como hombre y la persona soltera de la misma manera. Entonces, el género sexual es lo que Dios crea cuando dice imagen, hombre y mujer los creó. Ahora, entendamos el significado del amor. ¿Qué significa el amor? Digamos que el amor lo podemos definir de esta manera. Es donarse a la otra persona o donarse por el bien común, para ponerlo así. Es querer el bien de la otra persona, ¿verdad? Decía San Juan Pablo II que lo opuesto al amor no es el odio. Fíjense qué bonito lo que él dijo. Lo opuesto al amor no es el odio, sino que es el utilizar a una persona como objeto sexual. Eso es lo opuesto al amor, de acuerdo a San Juan Pablo II. Entonces, el amor es pensar no en ti, sino que pensar en la otra persona y por el bien común. Entonces es ahí donde entra la castidad, que ya hablábamos hace un momento que la castidad no se refiere a no tener una relación sexual. La castidad se define también aquella pareja, aquellos novios que no viven una relación íntima. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que se está haciendo es utilizar tanto al hombre como a la mujer como un objeto sexual, como un objeto de deseo. ¿Y qué pasa si esa relación termina? Pues ya nos usamos, ya disfrutamos, ya terminó todo. Ahora voy a buscar otra pareja. No, eso no es castidad. Eso es lo que habla San Juan Pablo II, es desarrollar tus propios deseos, es no manejar la castidad, es no poner en orden tus emociones y sentimientos con tus acciones como persona. Entonces, también cuando la Biblia habla que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, habla de un intelecto, habla de una razón. Si ustedes leen, esta pregunta me gusta hacerla muchas veces en los grupos, a veces les digo, cuando Dios crea al hombre y dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿a quién creó? ¿A quién creó, Laura? No sabe. A ver, cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que no es bueno que el hombre esté solo y le voy a buscar una compañera al hombre. Bueno, una ayuda, mejor dice, no dice una compañera, una ayuda. Entonces todas las mujeres saltan diciendo ahí, diciendo, no, que nos creó a la mujer. ¿Mentiras? No, bueno, no mentiras, perdón. Sino que la Biblia dice en el capítulo 2 del Génesis, ¿verdad?, que Dios creó los animales.
y se dio cuenta que no era una ayuda de acuerdo a la humanidad de Adán. Y es donde crea a la mujer. Entonces, ¿por qué no era de acuerdo a la humanidad de Adán? Porque los animales no razonan, no tienen intelecto, ellos responden por instinto. Aparte de que no, obviamente somos diferentes, no podemos ser complementarios. Es donde Dios crea a la mujer y le hace, ¿verdad?, una ayuda de acuerdo a la necesidad, y es donde se complementan. Entonces, creados a imagen y semejanza de Dios significa que tenemos un intelecto, tenemos una razón y podemos tomar decisiones. Ahora, nuestros impulsos no deben de dominar a la persona. Es donde entra esa parte. O sea, la tentación, para comenzar, la tentación no es pecado. Hasta el mismo Cristo fue tentado. Ahí tenemos el perfecto ejemplo. Y todavía le dijo a Satanás, por ejemplo, cuando estamos hablando de la gula, cuando hablamos del deseo, cuando hablamos de poder, ¿verdad? Cristo le dice, no solo de pan vive el hombre, solo a Dios adorarás, en fin. Entonces, el ser humano tiene la potestad de rechazar el impulso, rechazar la tentación. ¿Por qué? Porque eso se llama fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad se practica haciéndolo. La fuerza de voluntad se vive en los momentos que tú estás tentado. Por ejemplo, ya sea en la comida, ya sea en la promiscuidad, ya sea en otra cosa. O en la flojera, ¿verdad? Como dicen acá. Entonces, cuando tú te dices, no quiero hacer esto y me voy a ir a acostar, es ahí donde entra tu fuerza de voluntad y dices, no, yo tengo el poder de cambiar eso. Eso es lo que significa el ser creado a imagen de Dios, ese intelecto. Entonces, solo los animalitos obviamente actúan por puro impulso, por puro deseo, ellos no se pueden contener. Entonces, ser creados a imagen y semejanza de Dios permite a los seres humanos compartir el amor trinitario. ¿Cuál es este amor? Hombre, mujer y Dios. Y lo expresan el amor en el matrimonio, ¿verdad? Y usted, padre, bueno, nosotros pues nos casamos con el pueblo de Dios y Dios como centro de nuestra vocación, obviamente es una alianza espiritual, ¿verdad? Los consagrados, ya sean sacerdotes, religiosas o laicos consagrados también. Este llamado a la comunión se revela en la complementariedad de los cuerpos de hombres y mujeres que son capaces de convertirse en una sola carne. Ahora, el pecado original o la desobediencia de Adán y Eva no era parte del plan de Dios. ¿Saben que eso es interesante entender? Porque nosotros podemos truncar el plan de Dios. Dios tiene un plan perfecto, tenía un plan perfecto desde el inicio de la creación para todos nosotros. Pero Adán y Eva lo rompieron básicamente. ¿Por qué? Porque le desobedecieron a Dios, porque la serpiente los llegó a tentar, pero ellos podían decir no. Dios nos pidió no hacerlo, pero ¿a dónde llegó? ¿Por dónde llegó la serpiente? Llegó por la parte de la soberbia. No, van a ser como Dios. Pero primero, la serpiente es muy astuta y se los planteó bonito, se lo planteó bonito a Eva realmente. Pero Adán estaba a la par de ella. O sea que Adán podía decir, óyeme, no. Entonces le dijo, no, que mira que van a ser como dioses, que mira que jugoso, en fin, se los plantea de una manera tan agradable que en ese momento ellos no pensaron en las consecuencias. Y es como llega la tentación. El demonio te va a poner las cosas tan bonitas, pero es en ese momento donde entra la razón y pensar, ¿qué va a pasar si yo hago esto? ¿Qué va a pasar si yo hago lo otro? Entonces debemos de pensar en las consecuencias. Y eso es lo que se llama el pecado original. ¿Cuáles son los efectos del pecado original? Esto dice el catecismo de la Iglesia Católica, porque eso es importante. Fíjense, perdemos la amistad de Dios, o sea, perdemos la gracia. Hemos perdido la gracia. Cuando pecamos,
obviamente perdimos la gracia, que la podemos restablecer con el sacramento de la reconciliación. Hay un daño de la armonía entre el cuerpo, el intelecto y la voluntad. El pecado nos lleva a tener ese daño, fíjense, físico, emocional y espiritual. También hay una capacidad reducida para amar a las otras personas. Por ejemplo, la promiscuidad, nos volvemos pues con ese ego de solo nosotros. En inglés es selfish. Ahora solo pensamos en nosotros, nosotros. ¿Cómo me satisfago yo? No me importa que esté utilizando a la otra persona, no me importa que esté viendo pornografía, no me importa que vaya a comer la comida solo lo que yo quiero. Entonces tenemos esa capacidad reducida. El pecado nos lleva a reducirnos solo a lo que yo quiero. ¿Y qué pasa después del pecado? Pues experimentamos la vergüenza, nos avergonzamos de lo que hemos hecho. ¿Verdad? Muchas veces decimos que el que ya tiene ese conocimiento de Dios, aquel que ha tenido ese encuentro con Dios, ya no peca a gusto. Fíjense qué interesante, y es cierto, ¿verdad? Porque el que no tiene el conocimiento de Dios, pues no le importa, lo hace, o puede ser por ignorancia, o puede ser porque no le importa realmente. Ignorancia, pues no es pecado, ignorancia es desconocer algo, un tema. Pero hay personas que son ignorantes adrede, ignorantes, o sea, que no quieren conocer el caso. Se los dicen, pero no lo quieren aceptar o practicar. Entonces, ese aspecto nos lleva a experimentar una vergüenza. Ya no pecas a gusto, amigo. ¿Por qué? Porque ya has tenido esa intimidad con Dios. Yo no me quisiera imaginar, porque ya lo he pensado, qué sintieron Adán y Eva después que le desobedecieron a Dios. Cuando Dios los anda buscando y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y le dice, pues aquí escondido porque me da vergüenza. El mismo Adán le dice, me da vergüenza de ti que me creaste a mí. ¿Y por qué te da vergüenza? Le dice Dios. Ah, porque comimos del árbol que tú nos dijiste que no deberíamos de hacer. De la misma manera nos sentimos cuando le faltamos a Dios. Te dice, óyeme, ¿y tú dónde estás? Y decimos, Señor, estoy aquí escondido, no quiero que me veas porque acabo de pecar. Ayúdame, por favor. Y a otros no les importa. Esa es la vergüenza que experimentamos. También hay una confusión sobre la naturaleza y el propósito del cuerpo humano. Y es donde entra otra vez la parte de la homosexualidad y la parte de la transexualidad, ¿verdad? Las personas que se dicen llamar transgénero. Hay una confusión emocional. ¿Por qué? Porque ellos no se aceptan como son o como fueron, como Dios te mandó al mundo, ¿verdad? Entonces eso ya lo define Dios, eso no tenemos la autoridad de cambiarlo. Y si no quieres creer en Dios está bien, pero ya naciste hombre o ya naciste mujer. Eso no te lo puede dar tu deseo. Claro, biológicamente y lastimosamente la ciencia pues lo hace, pero eso no quiere decir que esté bien. Así es que ese es otra de los factores que nos afectan del pecado original. También eso nos quita la vida espiritual. El pecado nos lleva a la muerte espiritual. ¿Verdad? Entonces, dentro de todo eso, no quiere decir que Dios nos dejó abandonados. Claro que no. Dios nos envió a su Hijo para nuestra redención. Dios envió a Cristo para morir en la cruz, para sufrir en la cruz y resucitar para poder entender que tenemos esperanza en Cristo. Muchas veces la gente me ha preguntado, Padre, ¿por qué se dice que Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados? Déjenme les explico. En los tiempos de los judíos, para ellos pensaban que muertos y ahí terminó todo, no había otra vida. Únicamente los que creían en Yahvé, obviamente creían en la resurrección, creían en la vida eterna, para llamarlo en la vida eterna.
Entonces, ¿qué significa que Cristo al morir en la cruz pagó por nuestros pecados? Primero, porque para ellos, los soldados romanos, morir en la crucifixión era para aquellos pecadores grandes. Entonces ellos veían a Cristo como el pecador más grande, ¿verdad? Era una vergüenza morir en la cruz. Entonces el pecado no te destruye espiritualmente porque hay una resurrección. Si hay una aceptación de Cristo, hay un entendimiento, ese encuentro personal con Cristo, el pecado te lleva a morir físicamente, pero no espiritualmente si te arrepientes. Y el ejemplo perfecto lo tenemos en el buen ladrón, ¿verdad? Ahí tenemos los dos ejemplos. El buen ladrón y el mal ladrón. Yo no sé, yo nunca he visto un ladrón que sea bueno, pero algunos teólogos lo llaman el buen ladrón. ¿Qué pasó? Él sí acepta que era muy malo, pero se arrepiente. Entonces, el pecado nos lleva a morir físicamente, pero la fe nos lleva a resucitar. Entonces, esa muerte que heredamos por el pecado original no nos deja ahí. Al contrario, si tú crees en Jesucristo, si aceptas a Cristo, practicas sus mandamientos, porque no solo se trata de creer, se trata de aceptar a Cristo y vivir su fe, entonces tenemos esa oportunidad. Y es lo que nos ayuda por medio del sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Hay un tema interesante, ¿verdad? El seminario de vida en el Espíritu que se llama el arrepentimiento, ¿verdad? El pecado. Entonces es interesante que pues en todas las parroquias tenemos muchos santos y sin un motivo de juzgar, porque las filas para recibir la comunión son grandes, gracias a Dios, pero para la confesión son muy pocas. Muy poca gente. Y alguien me pudiera decir, padre, usted nos está juzgando. No, porque todas las parroquias son iguales. Y si tú me dices que tienes un mes o más de no confesarse, necesitas ir al sacramento de la reconciliación. Porque dice Romanos 8 que todos pecamos. Entonces es importante volver a restablecer esa amistad con Dios. Ahora, eso se resume a un aspecto muy importante, a una palabra muy importante que es la moral cristiana. La moral cristiana consiste en seguir a Cristo, ser transformado por su gracia y renovado en su misericordia. Repito, la moral cristiana consiste en seguir a Cristo, ser transformado por su gracia y renovado en su misericordia. Entonces, la formación moral implica un viaje constante de transformación. Es lo que se llama la conversión. La conversión es un día a día, es un día a la vez. Es un momento de todos los días hasta el último suspiro que tengamos. Y que se profundiza en la persona de Cristo. No llevamos la vida moral por nuestra cuenta. Dios nos ayuda, o sea que para vivir esa gracia de la moralidad se la tenemos que pedir a Dios. Entonces es donde nos rigen el sentido, es donde entra la función del Espíritu Santo, es donde entran los dones del Espíritu Santo, sobre todo el de la fuerza de voluntad. Porque también recuerden que el demonio era un ángel, es un ángel y es un espíritu. Entonces hay gente que no solo es guiada por el Espíritu de Dios, sino que también se dejan guiar por el espíritu de Satanás. Entonces, una virtud es una disposición habitual y firme de hacer lo correcto y es bueno. Fíjense bien, la virtud es una disposición, o sea, tener esa apertura diaria y firme de hacer lo que es correcto y de hacer lo que sea bueno. ¿Y quién lo mide? ¿Dónde podemos establecer esa moralidad? Pues lo establecen los 10 mandamientos. Porque si tú ves, por ejemplo, la sociedad actual, ¿verdad? Están aceptando las uniones del mismo sexo y ya lo quieren llamar matrimonio, pero eso
no es moralidad, de acuerdo al plan de Dios. Ahora, si hablamos de los vicios en lugar de las virtudes, los niños van a tener esa curiosidad. Por eso, si de alguna manera tú eres catequista o si de alguna manera tú eres padre de familia, por favor, habla de las cosas positivas, de las cosas buenas. Hay una canción de, ¿cómo se llama este cantante peruano? Que dicen, déjenlos así como están. ¿Se acuerda del nombre de él? Laura. No, está dormida Laura, quizá. Trabajando. Eh, no me recuerdo el nombre de este cantante peruano que habla de esta canción. No, peruano. Carmen se da de acordar entonces. Y dice de que si a los dibujos animados le hicieran los cambios que tuviéramos ahora, pues las cosas fueran muy diferentes, ¿verdad? Que ya Pedro Picapiedra se hubiera divorciado y que Pablo Mármol sería homosexual, dice la canción. Entonces le cambiaríamos a todas esas cosas. Y yo creo que es importante entender que las virtudes deben ser fundamentales en la educación y la enseñanza de los niños en la actualidad, porque afuera se les están enseñando las cosas malas. Entonces, las cosas que enseña la sociedad actual, ¿verdad? Entonces le da curiosidad a los niños, que les dé curiosidad por practicar la humildad, por practicar la castidad, por practicar las virtudes. Entonces hay que enseñarse que las virtudes son regalos de Dios, que son algo positivo. Porque si lo presentamos de una manera completamente negativa, entonces ellos lo rechazan. Por ejemplo, la iglesia habla de las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que juegan un papel importante en gobernar nuestras acciones. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Estas virtudes son adquiridas como resultado de la educación, por actos deliberados y por la perseverancia siempre renovada en repetidos actos moralmente buenos. Fíjense bien, la educación, la práctica y sobre todo la perseverancia. Entonces, la castidad es la virtud que modera los deseos sexuales. Entonces, cuando pensamos que la castidad va a ser difícil, pues seguir a Dios no es fácil, seguir a Cristo no es fácil. Y Él lo dijo, el que quiera seguirme a mí, pues que tome su cruz y se niegue a sí mismo. Ahora, ¿en qué consiste una formación de castidad? Por ejemplo, educar para el amor auténtico. Educar a tus hijos jóvenes, que si es varoncito, respetar a tu novia, y si es jovencita, pues que respete su cuerpo. La comprensión de la sexualidad como un regalo, que la sexualidad es un regalo de Dios y que le pertenece a Dios. También la práctica de la oración y la virtud de la templanza. La oración es fundamental en la vida de todos nosotros cristianos. Y la templanza es fortalecerse, es lo que habla la Biblia del ayuno, ¿verdad? También el respeto a la dignidad de la persona y respetarte a ti como fuiste creado como imagen y semejanza de Dios. También el practicar la decencia, ¿verdad? Y la modestia no solo en el vestir, sino que en el comportamiento también. La manera que la gente habla, que se expresa es importante, la manera que la decencia, ¿saben? La decencia en el vestir no es cubrirte como hombre o mujer, no se trata de cubrirse. Al contrario, la decencia revela el valor moral de tu alma, ¿verdad? Aquella persona que se viste decentemente, independientemente va a misa o a otro lugar, no es que se cubra su cuerpo, sino que revela su alma, revela su moralidad. Pero aquella persona que se viste indecentemente, no dicen, es que es fashion, yo me he visto de esta manera. Y perdonen que se van a enojar conmigo algunas personas, dicen que andan ahí con los pantalones todos rotos. Yo le digo a la gente, mire mamita, ahí en Walmart venden pantalones bien baratos a $8 o $10.
Yo creo que son cosas que debemos de entender que no te ayudan a ser quien tú eres realmente. Es mi opinión. Es mi opinión. Ahora, ¿qué beneficios se obtienen con la castidad? Decía, el don de la amistad auténtica. Una pareja de amigos o una pareja de novios. Hay un fundamento de amistad ahí. También la castidad en el matrimonio, el don sería la fidelidad. La fidelidad no solo a la pareja y la fidelidad a Dios también. La capacidad de amar con un puro corazón. También desarrollar la madurez auténtica. Capacidad para respetar y fomentar el significado de ser complemento hombre y mujer. La castidad es un estilo de vida que trae alegría. Es que la verdad, la cruz de Cristo debe de darnos alegría y paz. Pero no la alegría como del mundo. Así lo dijo Cristo cuando se le aparece a sus discípulos. La paz esté con ustedes. No les dejo la paz como la da el mundo, dijo Cristo. La dejo que la paz de que Cristo ofrecía es el sufrimiento. Es entender que en medio de tus problemas, de tus sufrimientos y tus situaciones difíciles, Dios tiene el control de las cosas. Esta frase de que Dios tiene el control de las cosas es muy importante entenderlas y déjenme les explico. Si tú has viajado en un avión, ¿verdad? La gente que ve en los aviones va tranquila y ¿saben por qué? Porque saben que el piloto está llevando el avión y es una persona experimentada. Confían completamente en el piloto del avión. Y ahí estamos hablando de tu vida. O si tú vas en un barco, igual. Y si tú haces un transporte público, igual. Sabes que alguien está encargado de ese transporte, por decirlo ahí, así. Entonces, ¿por qué no tenemos el mismo pensamiento con Dios? ¿Por qué dudamos de Dios si Dios es el que maneja nuestra vida? Por eso debemos de abandonarnos a lo que Dios quiere, pero para abandonarnos completamente debemos de entenderlo. Debemos de entender el plan, perdón. Debemos de entender el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que no nos va a gustar, pues a veces no nos simpatiza, ¿verdad? Y es donde, perdón, dice Isaías, que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dice el Señor. Pero confía que Dios te va a llevar por un camino que te va a traer no solo la paz, sino que la salvación. Pues nuevamente, pues muy agradecido. Espero que hayamos podido, por lo menos espero haber dejado un poquitito de curiosidad, si lo llamamos de esta manera, sobre el tema. Ahora que ya empieza pues el periodo escolar, es importante y necesario que ustedes, padres de familia y adultos, eduquen a sus hijos, enséñenle valores morales. Luego ya son mayores, ellos van a tomar sus propias decisiones. Pero al final tú te vas a sentir en paz que los has educado de la mejor manera. Nuevamente muy agradecido. Quiero hacerles la última invitación, ¿verdad? El día de mañana, jueves 29, en mi parroquia de Santa Clara, tenemos el seguimiento del Seminario de Vida en el Espíritu a las 6:30 de la tarde. El tema servidores al modelo de la Virgen María. Y el domingo, pues pasemos un rato alegre con el bingo de Santa Clara. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Oscar.